hay gente que ni picha, ni cacha, ni deja batear. ¿Qué quiere decir? Ni hacen una cosa, ni dejan hacer. Y esto ha habido toda la vida, hijos, toda la vida. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles comenzaron a predicar entre los judíos el evangelio, pero el pueblo judío no quería escucharlo. Entonces Pablo y Bernabé van y predican a los paganos, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y entonces los judíos, al ver que los apóstoles estaban juntando mucha gente y que mucha gente los seguía, que se enojan y van luego a atacar a Pablo y a Bernabé. Y entonces Pablo y Bernabé aprovechan esta oportunidad para decirles: la palabra de Dios debía de ser predicada primero a ustedes, pero ustedes la rechazaron y no se juzgaron dignos de obtener la vida eterna. Por eso nosotros estamos predicando a los paganos. ¿Qué escuchamos hoy en el Evangelio? Jesús dice: yo soy el buen pastor. Yo conozco a las ovejas y ellas escuchan mi voz. Ellas me siguen. A lo mejor muchos de nosotros no tenemos la experiencia de lo que es trabajar con ovejas, pero es cierto lo que dice la palabra de Dios: las ovejas llegan a distinguir el tono de la voz del pastor que las cuida. De tal manera que basta con que hable el pastorcillo para que las ovejitas sigan al pastor. Esto es bien importante, hermanos, hoy entenderlo nosotros. Dos ideas importantes. Las ovejas de Jesús siguen su voz, escuchan su voz, pero la voz de Jesús no es la voz del mundo. La voz de Jesús no es aquella que te lleva a vivir de manera egoísta, soberbia, desocupado de las cosas espirituales. La voz de Jesús es aquella que te lleva a acercarte más y más a Dios. La voz de Jesús es aquella que te guía en medio de la oscuridad. La voz de Jesús es aquella que nos quiere llevar al cielo. Pero tenemos que escucharla. ¿Dónde escuchamos la voz de Jesús? En la oración, en su palabra. Fíjense cómo a veces nosotros vamos siguiendo la voz de falsos pastores. Jesús en otra parte del Evangelio nos advierte: tengan cuidado, porque al final de los tiempos vendrán lobos disfrazados de ovejas, malos pastores, falsos pastores, que serán capaces de dividir al rebaño, de llevárselos, de perderlo. Y fíjense cómo muchas veces eso se refleja incluso en nuestras comunidades católicas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hacemos más caso a lo que nos dice un político, un artista, un cantante de moda, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que enseña la iglesia? ¿Cuántas veces nos dejamos más guiar por el consejo de la comadre que está más perdida que tú, del compadre que esté más perdido que tú, que de la palabra de Dios? Mis ovejas, dice Jesús, escuchan mi voz. Ellas me siguen. La segunda idea es: si tú quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Es la experiencia de hoy de Pablo y Bernabé. Ellos salen a predicar e inmediatamente, fíjense cómo se encuentran con la resistencia de la gente. La gente los ataca, murmura. Más aún, dice, algunos de los judíos van y alborotan a la gente, dice, a las señoras de alto copete, no dice así, dice, pero las de alta alcurnia, las ricas, ¿para qué? Las asusan, es decir, las empujan, las animan para decir: vamos a perseguir a estos, porque miren, están dividiendo el pueblo. Muchas veces pasa hasta en el hogar. ¿Cuántas veces para venir a misa hay pleitos en la casa porque el marido no quiere venir? Desgraciadamente.
Y los hijos le hacen segunda. Ah, no va mi papá, yo me quedo con mi papá. Ah, mi papá se va al fútbol, yo voy con mi papá al fútbol. Ah, mi papá se va a las caguamas. Ahí van los hijos. ¿Dónde va Vicente? A dónde va la gente. ¿Cuántas veces la mujer, ustedes como mamás, se la ven duras para traer toda la familia a misa? Prepárate para la persecución. ¿Cuántas veces cuando defendemos un punto de vista moral de la iglesia nos critican, nos atacan? Fíjense, este domingo hay una alerta nacional en todo Estados Unidos, en todas las iglesias. ¿Qué está pasando? Tal parece que la Suprema Corte de Justicia va a cambiar un dictamen acerca del aborto, prohibiéndolo o dándole mayor libertad a los estados de la Unión Americana para que puedan legislar a favor de la vida. Y esto tiene bien encabritado a ciertos grupos de izquierda feministas, y amenazaron el día de mañana, Día de las Madres, a hacer desmanes en las iglesias de Estados Unidos, católicas y protestantes. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Y esto lo entendieron muy bien los apóstoles. Todo el primer siglo de la iglesia, los 3 primeros siglos, está lleno de mártires, de gente que fue capaz de entregar su vida dando testimonio de su fe, de nuestra fe. Pero el martirio no es algo del hace 20 siglos, sigue estando presente. ¿Cuántos sacerdotes católicos, cristianos católicos en China, por ejemplo, son perseguidos por el régimen comunista? ¿Cuántos tienen que andar escondidos en medio de los montes para celebrar la Santa Misa? ¿Cuántos de nuestros hermanos en África, en Medio Oriente, son asesinados simplemente por ser cristianos? ¿Cuántos hermanos nuestros han sido decapitados? Les cortan la cabeza porque no reniegan de su fe. La promesa de Jesús ahí es bien bella en el Evangelio. Yo doy la vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás. La segunda lectura, el libro del Apocalipsis, nos habla de esta realidad. Al final de los tiempos, dice Juan, vi una muchedumbre enorme que nadie podía contar. Eran individuos de todas naciones, razas, de todos pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono del Cordero, frente a Dios, vestidos con la túnica blanca, el bautismo. Llevaban palmas en las manos. La palma significa el martirio, aquellos que derramaron su sangre por amor a Cristo y dieron testimonios de su fe, y al mismo tiempo significa la victoria del bien sobre el mal. Dice, estos que ves aquí son aquellos que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero, Cristo, el que ofrecemos en cada Eucaristía, el que se ofreció en la cruz. Y están ahora ante el trono de Dios. Y aquí viene algo hermoso. Ya no sufrirán hambre ni sed. Ya no los quemará el sol ni los agobiará el calor. El Cordero será su pastor, Cristo, buen pastor. Los llevará a fuentes de agua viva. Y Dios, fíjense, esta promesa hermosa, limpiará los ojos de ellos de toda lágrima. Cualquier sufrimiento a causa de nuestra fe, hermanos, vale la pena. Porque al final de cuentas todo sufrimiento será recompensado. El esfuerzo de venir a misa, el esfuerzo de vivir la ley de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, dejar un pecado, un vicio, una manera de vivir nos lleva a tomar decisiones valientes que nos hacen incluso derramar lágrimas? ¿A poco creen ustedes que a una mujer madre soltera no le cuesta trabajo portarse bien? Claro que le cuesta.
Pero fíjense bien, cuando una persona llena de convicción en su fe decide portarse bien a una causa de sufrimientos, a una causa de lágrimas, Dios los va a recompensar. ¿Cuántas veces el mismo matrimonio, cuando no se vive con amor, se convierte en valle de lágrimas? Y muchas veces uno de los miembros de la pareja tiene que hacer sacrificios verdaderamente heroicos para llevar adelante el matrimonio, para sacarlo a flote. Dios va a limpiar todas esas lágrimas de sufrimiento. ¿Cuántas veces las lágrimas de sufrimiento de los padres por sacar adelante a sus hijos, por corregirlos? Yo de verdad, con ustedes papás que están viviendo ahora con sus hijos aquí en Estados Unidos, es un desafío educar a sus hijos viniendo de otra cultura, ellos estando inmersos en otra cultura que es totalmente a la nuestra, otros valores. Es todo un desafío, papás, pero todo esfuerzo que hagan por educar, corregir y meter a sus hijos en el camino de Dios va a ser recompensado. Dios escucha las lágrimas, los ruegos de aquel padre de familia que genuinamente se preocupa por la salvación de sus hijos. Jóvenes, todo esfuerzo que ustedes hagan por vivir cristianamente no se va a quedar sin recompensa. Y yo entiendo el ambiente que ustedes viven. ¿Cuántas veces en la misma secundaria, middle school para ustedes, high school, no les ofrecen, no sé, el churro de marihuana? ¿Cuántas veces? Muchas. Aquí en Estados Unidos la marihuana se fuma como si fuera tabaco. Pero a veces hay que tomar decisiones valientes. No. ¿Por qué? Porque eso los puede llevar a situaciones peores. Es la puerta para otros vicios. Es la puerta para la perdición. Vale la pena ser discriminado, ser rechazados por sus amigos y seguir la voz de Cristo, buen pastor. Hoy yo estoy muy contento, hermanos. Vieron a 3 jovencitos de nuestra comunidad, pasaron a leer las lecturas, lo hicieron muy bien, felicidades. Es el camino, hijos. Y quiero que sean ejemplo para todos los demás, para que nuestros hijos, nuestros muchachos, nuestros jóvenes sirvan en la iglesia, en el coro, en el altar. Sigan la voz de Jesús. Él es el buen pastor, el único que da la vida por sus ovejas. Todos los pastores cuidan a sus ovejas para hacerlas barbacoa. Cristo no. Cristo es el pastor que se sacrifica a sí mismo, que da la vida por nosotros para que nosotros tengamos vida. Sigamos su voz, aunque nos cueste sufrimiento, incomprensión, aunque conlleve sacrificio. Vale la pena, papás, vale la pena, jóvenes. Hagámoslo y en Él encontraremos vida eterna. Que así sea.